Bienvenidos un día más a nuestro podcast El Último Pito. Hoy está a mi lado, como siempre, don Héctor. ¿Qué tal, Héctor? Hola, muy buenas tardes, o mañanas o noches, según lo vean. Hoy tenemos con nosotros a otro invitado para la entrevista. ¿Qué tal, don Borja Perdomo? O Borja Perdón. Pues muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí en el Último Pito. No te ha costado para nada encontrar el lugar, porque te hemos miedo la ubicación y de repente estaba ahí fuera sin problemas el hombre. Eso es lo que tiene las tecnologías, el Google Maps y demás, pero la verdad es que encantado porque siempre está uno acostumbrado a estar hablando de lo mismo y yo creo que es importante, oye, tener estos ratitos también de conversación tranquila y pues que la gente pues pueda también conocer otras cuestiones, no solo el fragor de la batalla, como lo otro dice. Es que la intención realmente es esa, de que nosotros hacemos esto con mucho respeto y mucha humildad y queremos dar a conocer esa parte más íntima, que no privada, del político, del gimnasta, el deportista, lo que sea, pero esa parte más no tan conocida. Y que también es una parte muy humana, sí, y que condiciona la vida pública o deportística o lo que sea de la persona. Y eso pues no se ve mucho y yo creo que también es interesante. Muy interesante, muy interesante. Pues empezamos entonces con la primera pregunta. Yo creo que sí. Venga, pues yo mismo. Borja, ¿naciste aquí en la isla de La Palma? Sí, en el municipio de Breñalta, soy breñusco de nacimiento y de padre y de madre también, breñusca. Y bueno, la verdad es que allí me he criado y allí sigo viviendo, ¿no? Y allí pues estudié también, pues en el instituto me tocó ir a Santa Cruz La Palma, a la universidad, y sigo viviendo y empecé en política allí como concejal del ayuntamiento de Breñalta. A mí una cosa que me causa... hay mucha gente que sale a estudiar fuera, a Tenerife, a Gran Canaria, y no vuelven nunca más. ¿Tú en todo momento tenías decidido que querías volver a La Palma? Sí, no? Sí, vamos a ver, cuando terminé de estudiar, me salió una oferta de trabajo en Tenerife, de ingeniero en una obra en Santa Cruz de Tenerife, pero bueno, yo quería venir a La Palma, quería intentar pues hacer algo como autónomo, estuve así 3 años hasta que pues después entré en política, pero sí, yo tenía claro que, hombre, me gustaría volver, si al final no hubiera podido volver, pues me hubiera quedado seguramente en Tenerife o demás, pero sí tenía ganas de venir a La Palma y yo aquí... Pues yo siempre lo he dicho, es verdad, hay mucha gente que está aquí, después se va a Tenerife y te acostumbras a vivir allá, es verdad que es otro ritmo, ¿no? Y otro mundo, y eso que estamos dentro de las Islas Canarias, pero bueno, yo sí quería venir a la isla de La Palma y así lo hice, tuve la suerte de empezar como autónomo haciendo proyectos de ingeniería y la verdad es que me iba bien hasta que, bueno, pues surgió lo del tema político, ¿no? Ya yo creo que se han dado un salto en el tiempo bastante grande. Vamos a volver, si no te importa, un poquito otra vez a tu infancia. Sí. Naciste en La Breña, de padre y madre breñusco. ¿Cómo era la vida para ti, lógicamente? ¿Cómo fue crecer en La Breña? No sé si el barrio... en general, ¿cómo fue tu infancia allí? Bueno, pues la verdad es que... ¿Con amigos? Sí, feliz, ¿no? Allí yo nací y viví en el casco, de la parte céntrica, ¿no? En San Pedro. Tengo recuerdos, mi padre pues trabajaba en un supermercado, ya se jubiló, pequeño supermercado como los que había antes, ya quedan pocos. Típicas tiendas. Sí, típicas tiendas, que bueno, que empezó mi abuelo y mi abuela. Mi abuelo y mi abuela tenían justo allí debajo de la plaza de San Pedro, era mitad bar y mitad supermercado. Después mi padre empezó a trabajar por distintos problemas de salud de mi abuelo, ya lo hizo supermercado y bueno, me crié entre la plaza de San Pedro jugando allí con los amigos, a la bicicleta, a la pelota, que venía un municipal que se murió, que tengo muy buenos recuerdos de él, lo llamamos Milili, en paz descanse, porque la verdad es que era un magnífico municipal de esos de los que, independientemente que era hace pues 30 y pico, 30 años, era de esos municipales que era muy cercano, que pues a lo mejor lo que te decía es, oye, dejen de jugar a la pelota, que la pelota se va a caer para la carretera, y a la segunda a lo mejor lo que te daba una media collejita para que lo entendieras, pero la verdad es que tengo muy buenos recuerdos y bueno, pues la infancia la pasé ahí, la pasé mucho en el supermercado,
porque ayudaba a mi padre también, pues en los momentos que ya pues crecí un poco más, pero recuerdo la infancia en el callejón, lo llamábamos el callejón del cura, era un callejón que daba a la parte baja de la iglesia, donde se daba catecismo y demás, y en aquel callejón, incluso con unos amigos de ahí del callejón, para que tú veas cómo eran las cosas antes, había una parte de hormigón, la pintamos, hicimos una cancha de tenis pintada, jugábamos al fútbol y demás, y la verdad es que los recuerdos son recuerdos bonitos, ¿no? De los que no se olvidan. Y después, bueno, pues echándole una mano a mi padre, ¿no? En el supermercado, casi toda la familia, pues mi madre era maestra, también está jubilada ya. Y bueno, tengo pues esos recuerdos de los amigos. De hecho, con algunos de esos amigos mantuve esa amistad, que incluso vivimos en Tenerife juntos cuando estudiamos la carrera, ¿no? Por lo tanto, una infancia, puedo decir que tuve una muy buena infancia, muy feliz, la recuerdo, tengo buenos recuerdos y tengo muchos amigos de esa infancia que sigo manteniendo a día de hoy. Bueno, importante importante cuando se dan de tener amigos de la infancia. Sí. Yo no tengo amigos de la infancia por diversas cuestiones. Yo también, es verdad que antes era una persona, vamos a decir, no tan social como ahora. No me considero mala persona, pero bueno. Después de estar ahí, tu infancia, de estar en la tienda con tu padre, sí, jugar por allí, cuando ya creciste un poquito más, llegaste a la adolescencia, pasaste al instituto, a Santa Cruz de la Palma. ¿A sí. qué instituto? Al Alonso Pérez Díaz, que antes era el masculino y el femenino. Lo llamaban de antes, yo fui al masculino, que bueno, eso se decía antes, cuando el instituto estaba dividido, uno iban los chicos y en el otro las chicas. Cuando yo fui ya, pues éramos todos chicos y chicas, pero bueno, lo seguía la gente llamando el masculino y el femenino. Yo fui al Alonso Pérez Díaz, en Santa Cruz de la Palma. Que perdona, porque ese es el que está donde estaba la UNED antes. En la plaza esta de Santo Domingo. Sí, vale, ok. Y bueno, pues allí fui, a ver, como con esto de la ESO y tal, que cambió justo fui y hice tercero y cuarto de la ESO, primero y segundo de bachiller. Lo hice en el Alonso. Y bueno, bien, o sea, también allí conocí pues algunas personas o algunos amigos, sobre todo de la zona de Santa Cruz de la Palma, porque a la zona de Las Breñas todavía no estaba el Instituto de Las Breñas, porque hoy en día todos van al Instituto de Las Breñas. Pero bueno, la verdad es que, pues bien también, ¿sabes? Tengo buenos recuerdos. Tuve que repetir en segundo bachiller, porque yo lo tengo que reconocer, al final salió todo bien, pero me costaba un poquito, no que me costaba, no me gustaba tanto estudiar y no le ponía tanto empeño. Y bueno, me acuerdo que tuve que repetir un año en bachiller, pero bueno, tengo buenos recuerdos también, incluso de los profesores de allí, algunos con los que sigo manteniendo relación, y fue una etapa distinta porque ya estás en la adolescencia, es otra etapa distinta, ya tienes que pues estudiar un poco más, tienes que esforzarte más y demás, pero bueno, bien. Y la adolescencia siempre es una época complicada para todo el mundo, para la relación con los colegas, con las chicas. Al final tuve la suerte de que todos esos amigos, o casi todos esos amigos de la infancia, también fueron a ese instituto, o sea, y éramos más o menos de la misma edad, entonces al final no se te hace tan difícil, a lo mejor como cuando te tienes que ir a otro sitio, a otro instituto donde no conoces a nadie. Entonces, pues quizás eso pues también lo hizo más fácil, ¿no? Y ya te digo, tengo buenos recuerdos de esa época. De jugar también, de salir en la plaza, de las canchas que estaban en la zona alta del edificio. Alguna vez nos fugamos saltando de la valla de las canchas, porque no nos dejaban. Hoy sí que puede, porque a día de hoy está todo tan controlado. Bueno, pero bien, las cosas típicas en ese momento de adolescente y la verdad es que bien.
O sea, y la vida, no solo estudiabas ya en Santa Cruz de la Palma, sino digamos que la vida de juventud y demás, antes de quizás de irte fuera a estudiar, la hacías en Santa Cruz de la Palma. Salías por No, allí, la seguía haciendo en Breña Alta. O sea, a Santa Cruz de la Palma iba a estudiar en el instituto, pero la seguía haciendo en Breña Alta. Realmente yo prácticamente toda mi vida, hasta que fui a estudiar para Tenerife, la hacía en Breña Alta. Al principio pues de pequeñito jugando, después ya pues más saliendo por las tardes con amigos, quedando, pues yendo a casa de alguno a echar una partida a la PlayStation 1, no me acuerdo. Pero bueno, sí, recuerdo con la bicicleta, quedábamos para ir a jugar a fútbol los domingos. Me acuerdo que se podía entrar en el campo de fútbol, cuando todo había eso, el campo de fútbol de Breña Alta era de tierra, de arena, y me acuerdo que quedábamos mucho para ir a jugar a fútbol, a las canchas, lo típico, ¿no? Antes, es una de las cosas que yo siempre he dicho, que antes jugaba uno en la calle, ahora desafortunadamente con todo el avance tecnológico, pues ya no ves casi a la juventud, ¿no? No la ves en la calle. Es una pena, porque yo creo que en la calle antes pues, se sociabilizaba más, al final era una cosa más sana, ¿no? Ahora pues bueno, cada uno... Más cálida, ¿no? Exacto, más cálida, el contacto. Ahora a la gente el mirarse, más... el tocarse. Exacto. Ahora incluso, es distinto. Perdona, Borja, el arañarse, el caerse. Bueno, cuántas veces me he caído en la bicicleta y llegar raspado, todo raspado, y después aguantar el pleito cuando llegabas raspado o que te faltaba un diente. Pero bueno, yo la verdad es que una etapa bonita de mi vida y que siempre la mantuve y siempre la hice en Breña Alta, siempre. Yo lo noto una barbaridad, por ejemplo, el Día de Reyes. Sí. Yo recuerdo el Día de Reyes de pequeño yo, que todos los chiquillos, uno llevaba la pelota, el otro llevaba el patinete, el otro la bicicleta, iban todos a jugar a la plaza. Hoy en día tú vas un Día de Reyes a la plaza y primero que no hay 200 chiquillos, hay 4 y los 4 están con la consola portátil, con el teléfono. Es el avance tecnológico que es peligroso. Es peligroso, es verdad que hace falta, pero es peligroso. Sí, pero hace falta también educar en este avance tecnológico, porque yo creo que no se está educando. Sí. Yo creo que se está dando un poco por hecho de, venga, te compro el móvil porque todo el mundo tiene móvil. Estamos hablando de niños de 8, 10 años o hasta un adolescente, ¿no? Habría que cotejar un poquito eso más y dar educación sobre eso, porque sí, la tecnología está muy bien, incluso un móvil salva vidas. Sí. Y aquí tienes la biblioteca de Alejandría. Pero, como todo en la vida, hay que saber darle un uso. Entonces, por ese lado. Y luego pasando más ya a la parte de cuando picaste cabo y te fuiste de La Palma, imagino, bueno, tus estudios universitarios empezaron en Tenerife, ¿o...? Primero me fui a Tenerife, pero primero hice un ciclo de formación profesional en Geneto, en Tenerife, en el Instituto de Geneto, de todo lo que tenía que ver con la topografía, la delineación y demás. Yo, en verdad, cuando salí de La Palma, tuve un poco claro que me gustaría estudiar algo relacionado con la construcción, con el diseño de, pues, al final acabé de carreteras y demás, ¿no? Pero me gustaba diseñar, pues, plantear soluciones a distintos problemas para sacar cosas adelante. Entonces empecé en Geneto, hice el ciclo allí, 2 años de ciclo. La verdad es que cuando llegas a Tenerife, ¿no? y estás acostumbrado a estar en tu casa y llegas y tuve la suerte, vuelvo a decir, tuve la suerte que nos fuimos a vivir a un piso en La Laguna, 3 amigos, teníamos un cuarto también que pues vivíamos abajo, pero los fines de semana estaba aquí arriba, porque estaba más cerca del mundillo de la fiesta y del lagunero, ¿no? Pero bueno, cuando llegas allá, reconozco que los primeros días, llegas allí, pues bueno, con toda la ilusión y tal, y llegas los primeros días, y cuando llevas un par de días dices tú, Dios... desubicado. Claro, estás como desubicado, ¿no? Diciendo, pues estás acostumbrado en tu casa, que bueno, pues llegas a tu casa, pues tu madre, la comida, tal, igual, y llegas allá y dices, uff, ¿y ahora cómo hago yo una garbanza? ¿Cómo hago yo unas lentejas? Me acuerdo de las primeras lentejas que hicimos, flotaban las lentejas, eran aguadas, eran las lentejas flotando, pero bueno, poco a poco... Pero se las comieron, ¿no? Sí, no te queda otro remedio que comértelas, entonces... poco a poco, oye, pues le vas cogiendo el gustillo, porque yo es verdad que me sentí después muy cómodo estando allá. Al principio iba uno más a menudo a La Palma, después ya iba menos, ¿no? Pero bueno, bien,
hice el ciclo, y el ciclo fue un poco lo que después me dio la idea en mente de ir a la universidad, en La Laguna. ¿Y allí qué estudios cursaste en La Laguna? Pues allí en ese momento se llamaba Ingeniería Técnica de Obras Públicas, no habían entrado los grados. Pues hice Ingeniería Técnica de Obras Públicas en la facultad. Eso se daba por las tardes, en horario de tarde, en la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad de La Laguna. Es verdad, porque era una carrera también relacionada con la ciencia y con la física y la matemática. Una carrera compleja, la verdad es que me asusté el primer año sobre todo. Quizás a lo mejor el haber estado esos 2 años en el ciclo, que no tratabas tanto la matemática y la física del segundo bachiller, no la tenías tan fresca. Recuerdo que costó un poco, sobre todo el primer año, ponerse al día en todo lo que tenía que ver. Era mucha física, mucha matemática, pero bueno, después le fui cogiendo tranquillo, me fue gustando. Y bueno, la acabé, fueron 4 años al final, la carrera eran 3, la hice en 4. Y la verdad es que bien, ¿no? De ahí también tengo magníficos recuerdos y magníficos amigos que todavía conservo, algunos de Tenerife, con los que intento, ya no los puedo ver tanto como antes, pero intentamos siempre pues estar en contacto, ¿no? Vía WhatsApp, vía teléfono. Y bueno, fue una experiencia, tengo que reconocer que fueron unos años complejos en el sentido que el primer año quizás, pues entre que te adaptas y demás, pero después fueron los otros 2 años y medio complejos porque había que echarle muchas horas, o sea, para sacar las asignaturas. Yo me acuerdo de estar estudiando una asignatura, había una asignatura que se atravesaba mucho, resistencia de materiales y algunas asignaturas, y me acuerdo de estar estudiando 3 meses a piñón, mañana y tarde en la biblioteca, y llegar y quitar un 3 en el examen de resistencia a materiales. Y yo me acuerdo que ir a terceras y cuartas convocatorias, era una asignatura bastante difícil pero bueno, al final todo con esfuerzo, como siempre me decía papá, al final dedicándole esfuerzo y sacrificio, puede salir o no, pero al final por lo menos te sientes tú que, oye, no es lo mismo que tú digas, bueno, pues no lo sacas porque no has hecho ningún tipo de esfuerzo, pero bueno, salió. Y contento, la verdad es que fue... Al principio quizás tuve dudas cuando empecé de si la podría terminar en el sentido, porque la vía es muy compleja, pero bueno, al final ayudándonos también, ahí tengo que decir que habíamos un grupo que nos conocimos ahí, pero que siempre quedábamos para estudiar, eso al final lo hacía más fácil, porque no estabas tú solo, no tenías que hacerlo tú solo, a lo mejor alguno tenía alguna duda en cualquier cuestión y se la aclaraba al otro. Tengo que decir también que Carlos Soler, ¿saben quién es? Sí, fue mi profesor de hidráulica, fue mi profesor en la universidad, y bueno, pues bien, ¿no? Esos 4 años allá, y después lo que hice fue, cuando vine a La Palma y ya estaba trabajando, hice la adaptación al grado, hice el año que me faltaba, y ahora pues como si tuvieras el grado, ahora se llama, antes era Ingeniería de Obras Públicas, ahora es grado en Ingeniería Civil. Ese primer año de Tenerife tiene que ser súper raro, te lo digo por experiencia propia, porque son un montón de experiencias nuevas. Por un lado es sales del nidito y tienes como esa libertad para salgo de fiesta o no salgo de fiesta o hago lo que quiero. A la misma vez son un montón de sentimientos de, oye, estoy lejos de la familia, de muchos amigos que tal vez no han venido, y tienes que sacar para adelante tus estudios. Yo ese primer año lo veo bastante complejo, después todo se estabiliza. Y Borja, disculpa, con respecto a los estudios también, creo que has cursado no sé qué estudios, no sé si, bueno, lo he leído en Murcia, puede ser. Sí, ahí fue donde hice la adaptación al grado. Vale. O sea, lo hice a distancia, dieron en La Palma las clases, lo que eran las clases, y después teníamos que ir a defender el proyecto fin de grado a Murcia, porque era la Universidad de La Laguna en ese momento, yo ya estaba trabajando de autónomo, en ese momento todavía no permitía lo de hacerlo vía pues a distancia en ese caso, y la verdad es que fue con el colegio de ingenieros se pusieron de acuerdo unos cuantos ingenieros para que hubiera un volumen importante, y bueno, pues al final fue la Universidad de Murcia,
que también es una universidad que da mucho, es verdad que es una universidad privada, pero es una universidad que está especializada en todo el tema que es de ingeniería superiores y demás. Y bueno, con esa universidad pudimos, a los que estábamos trabajando, porque todos los que lo hicimos en La Palma a distancia éramos gente que estaba trabajando ya en distintos ámbitos de la ingeniería, y lo pudimos hacer, lo que tuvimos que ir después a Murcia a leer ese trabajo fin de grado, ¿no? Y para acabar con el tema de los estudios y demás, ¿por qué ingeniería civil y no otra carrera? Porque me gustaba... ¿Pero a raíz de qué? Tal vez de pequeñito... Yo soy un fanático del automovilismo, las carreteras, las carreteras, el automovilismo. Bueno, yo también soy fanático del automovilismo. Mi padre lleva 40 años compitiendo en rally. Que por cierto, tu padre, si no me equivoco, o tenía o tiene un Ford Sierra Cosworth. ¿Puede ser? Tenía, lo vendió hace poco. Era un grupo A, ¿no? El de Goyo Picar, el que tuvo Goyo Picar y Nicomedes después. Y lo vendió hace poco. Lo vendió hace poco a un coleccionista de la península. Entonces papá lleva toda la vida, y mi hermano está corriendo. O sea, yo tengo un hermano, David Perdomo, sí, está corriendo. Que él tenía, perdona Borja que te interrumpa, él tenía, creo, un Clio... Y tuvo un accidente no sé si en el 2000... No sé, hace 2 o 3 añitos, sí, quizás. En Punta Gorda, ¿no? Sí, sí, y se quemó incluso el coche y no sirvió para nada. Después compró un Honda, el Honda de Daniel Suárez, okay, el que tenía Daniel Suárez, el de los Llanos, y yo soy, bueno, toda la vida, desde chiquitito recuerdo ir a las carreras y tal. No me he atrevido a correr yo. Papá y mi hermano sí. Fui una vez de copiloto con mi hermano y dije que no iba más. De copiloto no. No sé si algún día me atreveré a hacerlo yo, pero bueno, me gusta la Fórmula 1, todo lo que tenga que ver con el automovilismo. Y de ahí yo creo que también, yo a veces lo he pensado, porque en mi familia, así cercana, no hay nadie más que haya hecho algo de construcción, ingeniería y demás. Entonces, pues no sé, era como eso de diseñar carreteras, de hacer puentes, de tal. Y eso yo creo que me metió un poco el... Fíjate que ahí comparto con Borja. También tanto a mí me gusta mucho cambiar la orografía, o sea, ver un terreno, por ejemplo, están haciendo ahora el edificio este que está haciendo Chicho a la entrada de los Llanos. Tú lo veías antes con una planta o dos y tenía un aspecto, y ahora que lo veo, cuando voy entrando a los Llanos, lo veo ya con toda la altura que tiene, y cambia el entorno. A mí ese cambio me gusta, y el proponer soluciones, carreteras, edificios, puentes. Yo no estudié nada de eso, pero sí que es verdad que me llamó mucho la atención. De hecho, de pequeñito me iba al Malpaís, me ponía a escarbar, a hacer paredes, a hacer pequeñas carreteras. Y la parte del motor también. Yo soy una persona muy curiosa y bueno, siempre he tenido... A veces no soy muy disciplinado, pero sí que es verdad que me gustan mucho las ramas de conocimiento. Pero desde pequeño, y quizás por mi padre, no sé, también tengo mucha afición a todo lo que es el motor. De hecho, tengo varios coches y como anécdota o como puntualización personal, después del coronavirus, me metí en YouTube y me hice mecánico. ¿Sí? Sí, en el sentido de que sí, todo el mundo a mí hay algún amigo que me llama el mecánico de YouTube, porque, bueno, mi madre tenía un pequeño rincón, un pequeño, no es un pajero como tal, pero vamos, un lugar, no sé si son unos 40 metros cuadrados. La cosa es que después del coronavirus, yo tengo, entre otras, una moto pequeñita y estaba rota, la llevé a un sitio, al otro, al final la moto no me la arreglaba. Y me fui allí sin saber nada. Y bueno, mi pareja y mi madre me decían, no juegues a ser el mecánico. Entonces me metí a jugar a ser el mecánico, no tenía ni una herramienta, ni un destornillador, nada. Y allí la moto, empecé por poquito, digo, mira, pues la desarmé toda, digo, ¿ahora cómo la armo? YouTube. Y ahí empezó todo. Y después de eso, pues he arreglado coches como de Héctor, de muchos amigos, me construí un taller, yo con mis propias manos, sin amasador, sin nada. Y a día de hoy, bueno, tengo conocimientos de mecánica, de electricidad del automóvil, bueno, no me voy a extender más, pero sí. Quiero decir con esto que también uniéndolo con lo de antes, con la tecnología, que tenemos toda la información y que quiere aprender puede aprender. Y discúlpame. No, está bien. A mí otra cosa que me causa, entrando ya un poco en política, pero sin entrar en materia, es normalmente los jóvenes, no quiero generalizar, una gran parte de los jóvenes pasan de la política 4 kilos. ¿En qué momento sentiste ese gusanillo de quiero de una u otra manera involucrarme políticamente? A ver, a mí la política, a lo mejor ahí era yo un poco raro,
¿no? En el sentido de que era pues lo que tú dices, ¿no? Quizás ahora es peor, o sea, ahora la juventud quiere saber menos de la política, y más cuando vemos estas cosas que vemos por la tele, por las redes y demás. Yo recuerdo con mi padre, que a mi padre le gustaba la política también, y le gusta, un sábado por la noche estar viendo los programas que daban los sábados por la noche de política, de debates políticos, y yo lo veía. ¿Con qué edad, por ejemplo, más o menos? Pues podían ser 15 años, 16, 14 años. Se podría considerar una rareza a día de hoy. Sí, claro, que yo a lo mejor pusiera. Yo creo que era es verdad que no había Netflix, no había HBO, no, pero bueno, que yo me acuerdo que papá los ponía, ¿sabes? Y yo me ponía a verlo y tal, y sabía, hoy tú le preguntas, bueno, por el presidente del gobierno, pues quizás no, pero tú le preguntas a mucha juventud quién es el presidente del gobierno de Canarias y no sabe quién es. No. Por ponerte un ejemplo, así de... Entonces, pues en ese momento me gustaba, me acuerdo de ver esos programas y demás, y bueno, no es que... Me gustaba de estar informado, ver cómo se hacía la política, que es verdad que se echa mucho de menos, pues se llegaban a muchos más acuerdos que hoy, ¿no? Pero bueno, tenía ese interés, vamos a llamarlo así, el interés de estar en política. Ya después de entrar en política surgió porque Blas, el alcalde de Breñalta en ese momento, de muchos años, pues yo también tenía relación por parte de mi padre con él, un grupo de amigos que eran en común, y como él sabía un poco que yo me gustaba y tal, pues me convenció al final, decir, oye, ¿por qué no? Hace falta gente joven y tal, ¿por qué no quieres participar? Y la verdad es que me lo dijo 4, 5, 6 veces, le dije que no, y después al final, contra, que si no involucramos a la gente joven y no empezamos y tal, y como no era una cosa que me disgustara, lo que era el tema político, porque me gustaba, pues así me decidí, ¿no? a comenzar en política. Nunca pensé llegar ahora a donde estoy, pensé que a lo mejor iba a ser algo más eventual o más sencillo, y pues bueno, pero las cosas al final han ido de alguna forma, y pues, bueno, estamos aquí y contento también de estar aquí, pero bueno. Todo empezó entonces en el Ayuntamiento de Breñalta. Sí, yo fui como concejal de obras. Yo lo tenía no claro. Puede ser de otra manera. Vamos a ver, yo hay una... Es verdad que es difícil muchas veces, ¿no? Porque tú en política te presentas con un grupo de personas en una lista, ¿no? Pero yo siempre tuve claro, y se lo dejé claro a él, si gobernamos yo me voy a llevar obras. O sea, a mí me gusta esto, yo estudié para esto, por lo tanto a mí me gustaría desempeñar algo en política de lo que yo he estudiado. O sea, no por despreciar ninguna otra cuestión, pero oye, si tienes conocimientos de algo en especial, no es que los tengas todos ni mucho menos, pero entonces, bueno, presentar las elecciones, gobernamos en pacto esos 4 años con Coalición Canaria en este caso, y bueno, yo desempeñé pues el área llevaba obras, urbanismo, servicios y vivienda. Esas 4 áreas llevaba en el ayuntamiento, y la verdad es que yo siempre le recomiendo, es una recomendación a la gente que quiere empezar en política. En política se puede empezar desde muchos aspectos, ¿no? Pero sí, yo creo que es importante pasar por la política municipal. Es un punto de vista que yo tengo. Cómo se gestiona un día a día, porque con el vecino tocándote la puerta, llamándote de madrugada a alguien porque se le rompe una tubería de agua, porque se queda sin agua, o porque te quedas sin luz, o lo que sea. Entonces, yo recomiendo ese primer, si alguien va a entrar, que tenga ese primer contacto. Y bueno, estuvimos 4 años. ¿Y por qué PSOE? O sea, ¿viene de familia o...? Yo lo he tenido claro siempre, o sea, aparte de que viene de familia, siempre lo he tenido claro. Mis ideas son de izquierda. Es verdad que cuando nos vamos a lo municipal y cuando nos vamos a lo insular, esos ideales que tiene la izquierda de pues defender todo lo social siguen estando. Es verdad que en educación y sanidad no tienes competencia, en pequeños ámbitos sí lo tienes en grandes ámbitos, pero siempre he defendido todo lo público, he intentado defender todo lo público, la educación. Ya te digo, lo hice en Murcia a mi pesar, la adaptación al grado, porque no encontraba otra fórmula. Me hubiera gustado hacerlo en la Universidad de La Laguna, igual que hice mis estudios universitarios.
y siempre he defendido pues la educación, que la sanidad tiene que haber una buena sanidad. Siempre me ha gustado la defensa de los que al final lo están pasando peor, de la gente que tiene que irse a estudiar y no tiene recursos y hay que echarle una mano. Al final han sido siempre esos ideales los que he tenido, los que he defendido desde pequeño, incluso en el instituto, incluso porque ya a veces empezaba a hablar un poco de política en esos temas, en la universidad. En la universidad tuve yo conversaciones muy potentes pero bueno, bien, ¿no? Pero con gente que defendía pues otros valores distintos, y yo lo tuve claro siempre, que si en algún momento entraba en la política, lo iba a hacer, y además lo iba a hacer en el Partido Socialista. También es verdad que en ese momento, bueno, estaba Izquierda Unida, no había lo que hay hoy de izquierda, ¿no? Que hay muchos más partidos, pero siempre tuve claro, para mí en su momento, pues bueno, Felipe González, pues yo creo que hizo un gran avance en este país, aunque ahora no comparto muchas de las cuestiones que va por ahí predicando, como digo yo, no las comparto y lo tengo que decir aquí, pero bueno, eso es, cada uno sabe. Después Zapatero, pues también creo que tuvo una influencia importante en todo lo que tiene que ver en la política, sobre todo en mí personalmente, en todo lo que trabajó para el tema de la igualdad, de las leyes contra la violencia de género. Oye, esos fueron impulsos importantes en un país que en ese momento pues el machismo estaba de la forma que estaba y demás. Entonces, bueno, yo siempre tuve esos ideales y son los que defiendo, y lo tenía claro, nunca titubeé. Y también tengo claro una cosa: si yo me voy, me voy. O sea, me voy de la política, perfecto, yo no me voy a ir a otro partido político. O sea, el día que el partido, o yo, el partido, considere que yo ya no, pues, por lo que sea, o yo decida, pues mira, esto va a parar esta etapa de mi vida, me iré para casa, volveré a mi ingeniería, que de hecho intento, pues, seguir leyendo cosas y tal, porque uno es malo desconectarse por completo al final, aunque no puedes, no te permite la actividad política, no te permite, además estás liberado en el cabildo, no te permite estar haciendo otros ámbitos laborales, pero bueno, lo tengo claro, estoy en el PSOE y seguiré en el PSOE hasta que considere oportuno, hasta que el partido lo considere, y cuando no, me iré para casa. Una pregunta que se me había quedado antes por ahí es, ¿qué opinas tú? No sé si llamarlo intrusismo laboral o público. Por ejemplo, el caso de una consejería o una concejalía. ¿Crees que, yo personalmente creo que sí, que si tendría que estar al frente una persona, yo creo que sí, es mi opinión, pero queremos conocer la tuya, si es conveniente, porque estamos viendo, no quiero poner ningún ejemplo, pero de personas que están al frente de una consejería, una concejalía o de un ministerio, y que quizás no son las personas más preparadas y competentes para estar ahí. No sé qué opinión tienes al respecto. A ver, yo soy de la opinión de que es verdad que cuando confeccionas una lista electoral no tienes perfiles de todo tipo, es obvio, ¿no? Uh-huh. Pero sí soy consciente que una vez llegas, lo bueno es que los perfiles que tú tengas, confecciones una lista, vayan a áreas determinadas, y cuando no puedas cubrir un área determinada o el perfil de la persona no pues al final lo que tienes que intentar es dejarte ayudar y tirar de personas que te echen una mano y te orienten. Yo creo que en política hace falta eso. Yo personalmente, que tengo que tratar muchos temas en política y no sé de todo, obviamente, aquí nadie sabe de todo, en determinadas cuestiones intento asesorarme, cuando tengo que debatir un tema de agricultura que no controlo, por ejemplo, pues intento tirar de personas que sé que saben, ¿no? Lo ideal es que cada uno en su puesto tuviera cierto conocimiento, pero eso es casi imposible porque tú no puedes abarcar una rama tan grande. Al final tú buscas personas que sí, es verdad, cuando haces una lista, que te ayuden, que te complementen en el trabajo y demás, personas que estén dispuestas a trabajar, pero bueno, lo que está claro es que lo lógico es que si tú tienes unos compañeros que van contigo o tú vas con alguien a encabezar una lista, pues que después se aprovechen, al menos los que tú puedas aprovechar en el sentido, oye, pues este estudio Derecho, allí, este estudio Sanidad, pues que lleve la parte de Sanidad, obviamente, no tiene sentido que lo pongan a llevar al que estudió Sanidad Infraestructura, si lo podemos aprovechar. Yo
opino que esos perfiles se deben aprovechar, pero es verdad que es difícil muchas veces que eso pase y que tú puedas en tu lista, en tu equipo, en tu plancha, abarcar, exacto, abarcar esa totalidad. Pero bueno, yo lo que siempre digo es que, oye, lo más importante es escuchar y dejarse. Yo me equivoco en infraestructura. Vamos a ver, yo me equivocaba también, aunque uno tiene más conocimiento, pero uno se equivoca. Pero yo creo que lo importante al final es pues aprender del que sabe, intentar, y después uno escucha y coge lo que pues considera que puede ser interesante, lo que no, y al final uno lo que tiene que intentar es aprender, ¿no? de todo. Y hablando de tus comienzos en política y viendo la desafección política que tienen los jóvenes, ¿crees que hay alguna manera o cuál podría ser la fórmula pues, para que la gente de 15 años no pasen de la política como si eso no fuera con ellos? Aquí hay dos aspectos que a mí me preocupan, ¿no? Primero es que la gente joven a veces parece que no conoce la historia, que la olvidamos rápido. O tú estos posicionamientos que no me gustan nada, de extremos, los extremos son malos todos, los extremos, y ves a mucha gente joven recriminando cosas que, bueno, pues venían de cuando Franco gobernaba este país. Yo creo que es que no recordamos, y yo no, por suerte, cuando nací ya no había dictadura en este país, mi padre sí, y fue el que me explicó muchas cuestiones de las que pasaban en ese momento. Pero bueno, la juventud ya yo creo que influye, la tecnología influye todo, y también influye mucho la desafección que se ha generado en la política por los propios políticos. O sea, tenemos que intentar, a mí lo que me da tristeza un poco es que tú pongas la tele. Me parece un debate de salsa rosa. Tú pones el Congreso de los Diputados y el partido que gobierna, en este caso, pues intenta, ves a una oposición, que bueno, la que sea, ¿no? En ese momento, ahora le toca al Partido Popular, que oye, que todo lo que abren las noticias, cuando tú abres un vídeo en Facebook, cuando tú abres las redes, es uno echándole en cara que si su mujer, que si fue a no sé dónde. Entonces, al final, se están haciendo muchas cosas en el país y no se habla de esas cosas. ¿Qué pasa? Que la gente joven, pues lo que ve es esto, este vacilón, por decirlo así, este show que se ve en la política. Pero al mismo tiempo no se habla, no se ve lo que realmente se están haciendo, los avances que están ocurriendo, incluso en la dificultad, ¿no?, en la que estamos, de una aritmética tan compleja parlamentaria, pero todo lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, al final, entre que yo creo que la gente joven está en su mundo muchas veces y no quiere saber nada de la política, si encima lo que se muestra, y en eso tienen mucha responsabilidad los medios de comunicación, no todos obviamente, y estos influencers políticos que se dedican a vender su parte de lo que le interesa a la política, y al final la gente pues lo ve en una pantalla de un teléfono, y yo siempre he dicho que una mentira parece que si la repites muchas veces se convierte en verdad, y eso no es así. Entonces al final, ¿cómo lo podemos hacer? Es difícil ahora mismo, muy difícil. Yo tengo una esperanza, y ahora lo voy a hablar desde la parte de mi partido, Partido Socialista. Tenemos un buen grupo de juventudes socialistas, yo estoy muy contento con el trabajo que hacen, los ves, gente joven que quiere comprometida, además, defendiendo no follones y defendiendo brescas, sino valores, la educación, que es una de las cosas que a ellos le preocupa, pues la movilidad entre islas, temas de educación, lo que a los jóvenes les preocupa, ¿no? Y en ese aspecto, en esa parte estoy contenta, pero es verdad que es muy poco, es un porcentaje muy pequeño de juventud la que se quiere al final vincular. Tú oyes vincular a un partido político o intentar empezar en política, es difícil cuando tú se lo planteas a un joven. Es muy difícil. Para esto tendría que cambiar mucho la tesitura que estamos viviendo y bueno, y que no. Yo creo que va a ser casi posible, porque con los medios que hay hoy de redes y tal, seguirá siendo, sacándose lo que interese en cada momento y al final pues esto genera desafección en la política. Exactamente. Además de una manera inmediata. Porque sí. Ya no hablo de medios de comunicación tradicionales que tienen sus ideologías más o menos sesgadas,
y pueden también, bueno, se pueden cambiar de alguna manera, pero sí que es verdad que la inmediatez y los medios de difusión, cualquier persona tiene un móvil en la mano, puede hacer incluso una grabación al político que esté en televisión, subirla al TikTok o al Instagram, y los jóvenes que ven eso no se van a cuestionar si eso es verdad o mentira. Y ahí es donde está el germen de todo lo que de esta niebla mental que sobre la política, sobre los políticos, sobre la sociedad en general. Y es un problema que hay que ponerle remedio cuanto antes, pero sí que no es fácil, no es fácil porque bueno, yo siempre pongo el ejemplo de, ya lo he dicho aquí varias veces, cuando el Titanic se hundió, creo que fue en 1914, 1916, por ahí. Se hundió, creo que llegando a las costas de Estados Unidos, ¿puede ser, Héctor? Uh-huh. Los europeos se enteraron, creo, que al mes de que había hundido el Titanic. Estamos hablando de que si, y esto lo dije el otro día, creo, estamos hablando de que si eso llega a ser, a día de hoy, ves un directo de alguien que se está hundiendo con el Titanic. Sí, claro. Entonces esto va muy rápido, esto va muy rápido y es difícil corregirlo en el sentido de que la juventud o las personas que están creciendo, que se están descubriendo, no se dejen llevar tanto por lo que ven, porque están ahí horas y horas y no se cuestionan nada. Para mí, al igual, el problema es que no llevan una firma detrás. Me refiero, antes un periodista tenía que preocuparse de mantener su imagen, su credibilidad, de que lo que él publicaba con su firma fuera más o menos sesgado, pero por lo menos fuera cierto. Hoy en día, como cualquiera escribe sin nombre, simplemente asociado a un correo electrónico, da igual que lo que ponga sea verdad o sea mentira, y con esas mentiras se influye a mucha gente. Es difícil, por eso, como vamos, con el ritmo de la tecnología que llevamos, eso es muy difícil. Yo sigo siendo un poco pues tengo una aplicación en el móvil de noticias, que bueno, son noticias de muchos medios de comunicación, de periódicos, puedes ver incluso la prensa, tal. Es lo que intento mirar porque, bueno, yo tengo redes sociales y entro y las utilizo, pero claro, no te paras muchas veces en cualquier cosa que ves que como entres, a mí me asustan cosas que veo y que dices tú, madre mía, o sea, y esto lo están, y cuando miras y ves 1 millón de visualizaciones o ves a dónde está llegando esto, entonces es muy difícil cambiar esa tendencia. Y Borja, a día de hoy en la isla de La Palma, ¿qué representación política, o sea, cuáles son tus funciones como miembro del Partido Socialista en la isla de La Palma? Bueno, pues hace poco hubo un congreso también donde pues tuve la confianza de los afiliados y las afiliadas para ser secretario general, una responsabilidad muy grande que pues, da bastante respeto, pero bueno, que al final uno también lo hace con toda la ilusión del mundo. Pues yo soy ahora mismo secretario general del Partido Socialista en la isla de La Palma y soy portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo. Por lo tanto, tiene la parte orgánica del partido, o sea, con toda tu ejecutiva insular, que es tu grupo de personas que trabajan contigo en las distintas decisiones, también el trabajo con las distintas agrupaciones, que son los distintos municipios, que es muy importante que ese trabajo esté muy compenetrado y que haya bastante información, buena comunicación, para que al final el mensaje tenga que llegar a todo el mundo igual. Y después está la parte de fiscalización, en este caso en la oposición del Cabildo, como portavoz del Grupo Socialista. Pues bueno, el trabajo en el Cabildo es un trabajo, a mí me gustaba obviamente más el otro, de gobierno, la acción, el tomar decisiones y que esas decisiones que tú ves que se toman salen adelante, en este caso obra, que es lo que a uno le gusta y demás cuestiones. Ahora estás un poco más en situación de fiscalizar, leer documentación, ver qué es lo que se está haciendo, lo que no, miras decretos, miras determinadas cosas, modificaciones presupuestarias, tienes que mirarte bien todos los plenos, ver lo que se lleva, lo que no, y después pues también un poco recoger la voz de determinadas personas que acuden a ti también por determinados problemas o por determinadas problemáticas que tú también tienes la posibilidad de llevarlas, que pues es lo que dice mucha gente, pero
O sea, hazlo tú, que al final tienes la posibilidad de tener un micro, de tener voz y de plantear problemas, ¿no? Y lo que estamos intentando es, pues bueno, desde la oposición, hacer propuestas críticas y fiscalizar cuando creemos que las cosas no se están haciendo bien, y también intentar pues no perder y reunirte pues con distintos colectivos pues para ver la situación en la que están, si tú puedes ayudarlos en algo, proponer cuestiones, y bueno, eso es lo que estamos ahora. Después está pues la parte orgánica, que hace poquito que pues empecé a trabajar en ella y que también estoy bastante ilusionado porque considero que el PSOE, La Palma necesita un PSOE fuerte y tenemos que volver otra vez a gobernar en esta isla. La izquierda tiene que volver a gobernar, lo necesitamos, y es lo que vamos a, entre todos, intentar hacer de cara a las elecciones de 2027. Sobre todo conocer. Hablando de que eres más de acción, de obras, de cuando estalla el volcán del 2021 en La Palma, eras el máximo responsable de infraestructura, de obras de carretera. Cuando eso pasa, o sea, ¿cómo fue ese momento en el que tú te enteras que estalla un volcán y eres consciente del curro que se te viene encima, de la responsabilidad que se te viene encima? Porque vamos a poner a ciertas personas en precedentes, porque no todo el mundo lo sabrá, pero Borja, en la legislatura pasada, en el Cabildo Insular de La Palma, eras vicepresidente con Mariano de presidente, y te ocupabas del área de infraestructuras, ¿no? Consejero. Entonces, cuando en esa época, pues aparte del coronavirus, fue una época muy complicada, también hizo erupción el volcán de La Palma del año 2021, el 19 de septiembre. Entonces, tú estabas al frente de todo eso, y nos gustaría, lo que estaba preguntando un poco Héctor, ¿cómo viviste esa situación de cuando el volcán hizo erupción? Porque debe ser complicado tener un cargo público, estar al frente de lo que representaba, de la Consejería de Obras y demás. Y nos gustaría que nos contaras ¿cómo lo viviste? Es que yo me pongo en situación, en yo ponerme en tu situación en ese momento, y a mí se me vendría el mundo encima, tengo un valle partido por la mitad, y es mi responsabilidad el volver a comunicar eso. Cuando se produce la erupción volcánica, bueno, primero ves aquello por la tele, ¿no? Al final yo estaba en casa, me enteré por una llamada de teléfono y puse la tele. Habíamos salido de una reunión hacía poco, había ido a casa a ducharme para volver al Cabildo otra vez. Y bueno, ves aquello en la tele y en ese momento, pues es verdad que habíamos tenido reuniones con los distintos servicios del Cabildo. En este caso, el área de infraestructuras pues tiene los trabajadores de señalización, los trabajadores del mantenimiento de carreteras, trabajadores también para el mantenimiento de edificios. Entonces, bueno, habíamos hablado de la posibilidad, de la situación de que pudiera erupcionar el volcán, ¿no? Para que estuviera la gente preparada, tuviéramos todo más o menos. Hombre, obviamente no sabías por dónde empezar muchas veces, pero bueno, que estuviéramos alerta por lo que pudiera pasar, sobre todo en esos primeros momentos donde había que cortar muchas carreteras, había que dar avisos pues para que la gente no pudiera acceder a muchas zonas y todo eso, coordinado también con la Guardia Civil, con muchas administraciones más. Pero bueno, en ese momento pues se produce la erupción, yo lo veo, pues automáticamente pues bajo para el Cabildo. Lo primero que hice fue llamar a los 3 encargados. Le dije, señores, bueno, ustedes lo saben, lo han visto, voy al Cabildo y vamos a ver cómo, en función de lo que veamos abajo, ya los llamo y vemos cómo hacemos, ¿no? Cómo nos distribuimos. Llegamos abajo, pues bueno, todo esto, la erupción, una locura absoluta. Pues en ese momento ven las imágenes, empieza a salir la lava y tal, las evacuaciones, la gente pues saliendo de sus casas. Y bueno, pues empezamos a trabajar, ¿no? Al principio lo más complicado, aparte de intentar controlar los accesos, los cortes de carretera y tal, era mantener, yo nunca pensé, yo vi en directo el volcán a la 1:30 de la madrugada. El volcán erupcionó al mediodía, fue mucho trabajo en el Cabildo, organizar todo, y bueno, cuando ya un poco estaba la gente organizada y trabajando, pues vine, subí por San Isidro, llegué hasta el Pilar y bajé
me puse en la parte alta y en los arenales, que se veía pues con unos equipos de emergencia y demás. Recuerdo que estaba también la consejera de emergencia conmigo, Nieves Rosa. Vi el viaje aquello, ¿no? Que decías tú. Pues. Después fuimos a Atacande y estuvimos cerca, más o menos, no cerca del volcán, sino hasta donde nos permitía llegar la Guardia Civil. Y claro, yo me quedé un rato como mirando aquello, nos caía una cantidad de ceniza encima. Y yo, claro, decía uno, bueno, pues esto explotó, pues ahora empezará. En ese momento yo creo que no se te viene a la cabeza lo que va a pasar. O sea, sí, es un volcán, explotó, vamos a ver, esto durará a lo mejor unos días, pues, ¿verdad? Va a arrasar lo que tenga por debajo. En el momento que sabes dónde sale y sabes lo que tiene debajo, va a hacer daño, obviamente, va a hacer daño. Nunca piensas el daño que hizo, cómo se abrió de aquella forma la colada para abarcar tanta superficie. Pero bueno, en ese momento, pues, las principales acciones eran... Además fue bestial, tener las comunicaciones lo más limpia posible. Yo me acuerdo que se empezaron a llamar a empresas para limpiar ceniza de las carreteras, porque claro, se estaban produciendo las evacuaciones, los medios de emergencia tenían que ir, y si encima las carreteras no estaban en una mínima condición, o sea, yo me acuerdo de la salida del túnel nuevo de la cumbre hacia el paso, de limpiar la carretera LP3, la de la cumbre, la principal carretera que tenemos en esta isla, y en 2 horas no se veían las rayas de la carretera otra vez. Entonces, aquello era una locura. O sea, no tenía gente suficiente. Entonces llamabas a empresas, distintas empresas, oye, vamos a trabajar, que tuvieran maquinaria, barredoras, y aquello fue coordinar un poco con los encargados, los distintos encargados, aquel tema. Hay que agradecer las administraciones, los cabildos se pusieron de otras islas enseguida. Tenerife mandó, Gran Canaria mandó maquinaria para limpiar carretera, equipos completos a los que yo pues sigo agradeciendo, ¿no? Como no puede ser de otra forma. Tuvimos muchísimo apoyo en ese momento, logístico para eso, y bueno, eso fue básicamente lo que te dedicas a hacer durante 80 y pico días, coordinar de que las carreteras están limpias, de si hay que pues coordinar con la Guardia Civil, cortes, aperturas, también todo lo que tiene que ver con el tema de pues, los propios trabajadores, los propios desalojos tenían que colaborar para los desalojos de las viviendas. Faltaban manos en aquel momento y bueno, para los trabajadores yo entré en alguna vivienda. La peor imagen que yo tengo en mi cabeza es entrar en una vivienda. Una cosa, perdona Borja que te interrumpa, otra cosa que tuviste que lidiar con la erupción es la falta de certidumbre. Sí, claro. Porque si tú más o menos sabes cómo va a derivar algo, pues dices, mira, pues me preparo, esto va a ir aquí, va a ir allí, hago esto y lo otro. Pero es que no lo sabían. Eso era cambiando automáticamente. O sea, tú planificabas una cosa y tenías que cambiar. Planificabas algo y tenías que cambiar. Yo recuerdo, bueno, lo pueden decir, yo estuve prácticamente 1 mes y pico, lo pueden decir los trabajadores del área de infraestructura y tal, y yo estuve en la calle, o sea, pasaba por abajo, firmaba, verdad que afortunadamente con el móvil pues hoy puedes firmar documentos para que siga funcionando la administración, porque lo que teníamos claro en ese momento es que es verdad que había un volcán y había que destinar todos los recursos allí, pero que todo lo que se venía trabajando en el resto de la isla, claro, no se podía parar. Tú lo que no podías es parar el resto de la isla, ya tenías paralizado el valle, si encima el resto de lo que tenías caminando se te paraba, pues al final tenemos que tener en cuenta que la obra pública es un motor económico importante, del que dependen muchas empresas, ferreterías, trabajadores, o sea, no se podía parar en ese momento. Entonces, pues tenías que tener siempre esa parte un poco controlada, pero yo recuerdo estar semanas y semanas en el valle, o sea, con una camioneta del servicio de infraestructura, bien por las manchas, bien por aquí, bien por allá, yendo a ver a la gente, cómo va esto, con el teléfono continuamente en la mano, hablando con alcaldes, hablando con... O sea, fue una locura absoluta, una locura. Y encima, aparte de la incertidumbre, que aquello y venga, y no paraba, y ibas a las reuniones, ¿no? Pues parece que no, de momento no. Y aquellos 80 y pico días, aquel día que se paró y pensábamos todos que estuvo parado unos días, y venga otra vez. La verdad es que fue... Yo siempre lo digo, en lo psicológico también fue duro, en lo mío personalmente, pasé unos momentos muy difíciles, sobre todo ya casi finalizado el volcán en diciembre, donde
donde me replanteé incluso si podía seguir, porque era mucha la presión que tenías encima, pero bueno, al final pues ves a la gente trabajando, ves que pues, estás intentando con muchos errores, también con algunos aciertos, intentar hacerlo lo mejor posible, y al final pues echas para adelante. Yo tenía claro que en ese momento, en esos momentos de flaqueza que uno podía tener, tú tenías que decir, ahora no puedes abandonar el barco, ahora no puedes abandonar el barco, porque ahora mismo en la situación en la que está la isla, y bueno, yo no tendré nunca palabras de agradecimiento para toda la gente que fue infinita, la que trabajó conmigo en aquel momento, trabajadores que le dedicaron horas, no estaban pendientes ni después de si esas horas me las compensan, me las libran. Aquello fue trabajo, trabajar, si había que ir a desalojar. Una cuestión humanitaria sin más. De hecho, yo tengo la imagen más que no se me va a mí nunca de la cabeza, es entrar a desalojar una vivienda, pues pasábamos con 2 furgones de infraestructura. Pasábamos y vimos a un hombre que estaba con una pequeña furgoneta y lo habían dejado entrar a su vivienda, y entonces paramos, oye, pues, me dejaron entrar un rato y tal, entonces paramos allí, venga, vamos a meternos y a echar una mano con la gente y tal. Paramos las 2 furgonetas, yo paré también, entramos en aquella casa y claro, tú entras y el hombre estaba allí, él no sabía lo que quitaba de allí en aquel momento. Yo decía, pero mire, vamos a quitar la televisión, vamos a quitar, pensando uno en cosas más costosas y tal, y lo que me dijo fue, entra en el cuarto de mi hijo, tenía 2 niñas pues pequeñas, y me dijo, cógeme todas las fotos, y fue... Es que eso es lo que iba a preguntar ahora, porque como, no solo es el llevar, como tú estabas diciendo antes, no, es que no se puede dejar al lado la administración o la parte del cabildo, aunque estabas todo el día al pie del cañón con el volcán, pero claro, tenías que ir al mismo tiempo coordinando, bueno, tus funciones como, pues tú lo decías antes, ¿no? En el cabildo, pues no se puede dejar a un lado las funciones que tienes en el cabildo por un volcán, pero tener esas 2 cosas y encima el aspecto. Claro, ¿a cuántas casas habrías entrado, como esta, por ejemplo, y ver a las personas de esa manera? Es que debe ser, emocionalmente, debe darte un bajón que dices, Dios mío, estoy viendo esto y si tengo que seguir al pie del cañón, día a día. Y es difícil, es muy complicado. Yo me intento poner en tu lugar y es muy complicado. Al final, seguías adelante por el agradecimiento de la gente. Al final te hacía seguir adelante, tú veías a aquellas personas, las situaciones que estaban pasando, y a mí afortunadamente yo vivía en el otro lado de la isla, yo no tenía, conocía mucha gente conocida, personas, amigos incluso, que les llevó prácticamente todo lo que tenían, ¿no? Pero bueno, aún afortunadamente no, pero claro, tú veías a aquella gente en aquella desesperación tan grande que tú al final, pues yo creo que te ponías un poco una coraza, intentabas hacerlo, y bueno, eso al final me costó un poco, cuando pasó el volcán me costó un poco tener que parar unos días, ¿sabes? Reflexionar en el sentido, porque bueno, era mucha sobrecarga encima de tal, y la verdad es que la parte emocional fue complicada, y de hecho es de las cosas que hablo y todavía siguen ahí como doliendo, en el sentido de que veías la cara de desesperación de la gente, tú no le podías decir nada, o sea, tú no podías decir, tranquilo, que esto se acaba, mañana, tranquilo, que esto no va a pasar, tranquilo. Yo me acuerdo sacar un coche en Tacande de un señor que le había dado un infarto, estaba en el hospital, y tenía un coche antiguo, un Toyota Land Cruiser antiguo, que lo había restaurado con el sacrificio de su vida, y llegó un hijo por ahí, uno de los hijos, ya estaba la lava detrás prácticamente a 50, 70, 80 metros de la casa, entró con nosotros, entramos con la camioneta, lingamos del garaje porque encima no arrancaba, claro, un coche antiguo que estaba ahí, abrir el garaje, no arrancaba, enganchamos, se metió el chico dentro, enganchamos y salir patinando por la pista aquella de grava, por ahí para arriba, y sacar el coche fuera por ponerte un ejemplo, sacar el coche fuera de allí. O sea, eran situaciones difíciles en las que tú llegabas a tu casa, y cuando llegabas a tu casa era difícil coger la cama, coger el sueño y tener una vida, porque al final somos humanos, tenemos nuestra familia, que es al final lo más importante y lo que yo siempre he considerado y ha sido un apoyo importantísimo para mí, sobre todo en esa época más complicada. En ese momento yo tenía tengo, ¿no? Pero mi hijo tenía pues apenas 3 años,
yo no estaba en casa. Yo salía a las 8, a las 7, a las 6:15 de la mañana y yo volvía a las 10 de la noche. Cuando era el volcán con el volcán, y cuando terminó el volcán, pues con reuniones con los vecinos, con temas, explicando, con temas de carretera, de Creo tal, que de- vamos a entonces- hablar ahora del tema entonces, de la reconstrucción, exacto. porque en la isla de La Palma se marcó un hito, y yo creo que hay que decirlo así, un hito, sin precedentes por lo menos, o que yo conozca, con el tema de la reconstrucción, sobre todo por la vía que vamos a hablar ahora, que se tuvo que hacer de emergencia para comunicar el lado norte con el lado sur de la isla. Porque yo sé que quizás yo esto no tengo ni idea, pero vamos, según lo que uno lee, lo que uno escucha, y lo que sabemos todos, que al principio los científicos decían, o los expertos en la materia, que la erupción se iba, creo que decían que por Gedei, por la parte más sur, que iba a ser erupción por ahí, y en principio si llega a salir por ahí el volcán, pues no hubiese sido una catástrofe humanitaria como lo ha sido. La cuestión es que salió mucho más al norte, en la zona de Cabeza de Vaca, creo que se llama, que de hecho nosotros perdimos una casa, bueno, no era vivienda habitual, era turística, pero Sí. está justamente debajo del cono, o sea, nos salió 30 metros más arriba la boca de esa, un poquito más abajo y bingo, nos sale la casa. Entonces, nadie se esperaba ni por dónde salió, ni la magnitud o sea, la envergadura de lo que eso estuvo 3 meses. 84 días. 84 días. Entonces, claro, es lo que hablamos antes de empezar con el podcast. Nosotros, como buenos ignorantes, o por lo menos yo como ignorante, yo creo que mucha gente pensábamos que, bueno, vale, ha hecho erupción por ahí, cogerá alguna casa, cogerá unas dimensiones, pues yo qué sé, por poner algo, 30 metros de ancho, que a mí me parecía una barbaridad, y llegaría como ese hilito de 30 metros al mar, a la costa, si llega, y ahí se quedaría todo. Bendito ignorante yo y mucha gente, imagino yo. Yo también. Es que, claro, antes de entrar en el tema de la reconstrucción, hablando de lo que vistes, de lo tenso que fue, lo duro emocionalmente durante el volcán, yo lo que veo más complicado es que, claro, es el durante y es el después. No es estos 84 días, bueno, ya pasó. No es ya pasó, es qué queda y qué hacemos con lo que queda. Que ese es el punto al que quería llegar ahora. Exactamente. Después de ver que en vez de un río de 30 metros que llega al mar, creo que la parte más ancha de la colada son 3 kilómetros, puede ser. Sí. Casi 4. Sí, casi 4. ¿Y alturas de cuánto? Algunas de Espesor. 70 metros. En De algunos 70 casos. metros. Y estamos hablando que prácticamente Casos, sepultó sí. una de las zonas donde había muchas casas de alemanes, de casas no rurales, pero sí, bueno, era una zona muy urbanizada. Y yo no sé las viviendas que se perdieron, pero fueron muchas viviendas. Bueno, y algún negocio, con todo lo que ello implica, ¿no? Porque al fin y al cabo perder una vivienda de un negocio, pues se resiente la economía, y todos sabemos que la economía es una cadena. Pues llegamos al punto en que se nos queda la isla dividida. Incluso muchas personas que tenían que ir a trabajar al otro lado de la isla tenían que dar lo que es toda la vuelta pues, a media isla prácticamente. O ir en barco, incluso se puso en El barco. puerto. Se puso un barco también los agricultores. Estamos hablando de que personas que tenían que ir del lado norte de la colada al sur se podían meter incluso hasta 3 o 4 horas. Entonces ahí donde quería llegar es eso, que se hizo por parte del Cabildo en ese momento. Yo creo que es algo histórico, que fue hacer lo que llamamos nosotros la carretera por encima de la lava. Y nos gustaría, si puede ser, que nos comentaras cómo fue tu experiencia y en general cómo se llevó a cabo. Porque, bueno, coméntanos porque yo creo que es bastante interesante. Eso, a mí me llama un montón la atención el cómo es posible. O sea, si no se había hecho antes, o sea, ¿cómo organizas o cómo gestionas? Creo que no hay precedentes, ¿eh? Creo que no hay precedentes. Yo tenía claro, lo que ustedes lo comentaron ahora, ¿no? Que el verdadero volcán empezaba cuando se apagara el volcán. Mientras está el volcán, tú lo que tienes que defender que no haya víctimas.
y controlar de que no se produzca ninguna muerte, al final, que es lo más grave, ¿no?, que puede pasar. Cuando se para el volcán hay que empezar con las medidas que hay que tomar para recuperar la isla. Muchísimas reuniones con muchísimos técnicos, administraciones, ministerios. Bueno, vamos al caso de la carretera. Día 27 de diciembre, 2 días después de haber dado por finalizada la erupción, vamos a hacer una prueba en el cruce de la laguna, maquinaria más grande que se encontraba en ese momento, sí, una retro grande, para que no hubiera problema, y bueno, con los científicos delante y demás, pues empezó ahí a poco a poco tocar la parte superficial de la colada, ir controlando la temperatura y demás, ¿no? Bueno, poco a poco, eso no era tan complejo, porque al final tú lo que ibas en el cruce de la laguna era a ir quitando poco a poco desde una zona donde no había colada, que era hacia adentro, ¿no? Bueno, se fue trabajando, pero al mismo tiempo lo que estábamos hablando, ¿no?, se tenía que planificar cómo vamos a pasar al otro lado de la colada, y no puede ser quitando la lava. Que estamos hablando, perdona Borja, de 3 o 4 kilómetros por 3 kilómetros 200 tiene la carretera a la Laguna de las Norias. Entonces, pues bueno, hay un técnico en el área de infraestructuras, se llama Milcar, al que yo creo que la isla le tiene que estar agradecida de muchísimas cosas, que bueno, con todos los datos que teníamos y con pues, también la ayuda de otros técnicos, obviamente, uno solo no puede, pero bueno, él era un poco el que llevaba esto, ¿no? Pues nos sentamos y él nos plantea, bueno, voy a hacer un estudio, a lo mejor esto es un disparate, ¿no?, pero bueno, voy a intentarlo, voy a hacer un estudio con lo que tenemos. Se le pidieron unos mapas, se pidió unos mapas de probabilidad de tubos volcánicos, porque como fue, lo bueno que tuvimos es que fue en la erupción volcánica más monitorizada de la historia, con drones, entonces tú veías en todo momento, entonces el IGME, en este caso, generó unos mapas de probabilidad de tubos volcánicos, alturas de colada, superponiendo pues el terreno antiguo a cómo había quedado todo, alturas de colada y temperatura. Posibilidad de temperatura, al final era una cuestión que iba en base a la altura, ¿no? También, lo más alta, la temperatura se conserva más tiempo y tarda más en enfriarse. Entonces, con esos 3 mapas, poniendo la carretera antigua que había, se empieza a mirar y se ve que es inviable. Hacer la misma carretera es inviable, porque iba a coincidir con zonas complejas, iba a coincidir con alturas de colada, sobre todo en la zona de Todoque intermedia, muy altas, que había que sortear y demás. Entonces se hace ese planteamiento alternativo, fijándose en esos mapas, que entendíamos en ese momento, entendía sobre todo la parte técnica. Yo pues colaboré en lo que pude, pero fue una parte técnica también, que podía ser una opción de esto. Pues bueno, se trabajó, se debatió mucho sobre ese tema y se tomó la decisión. Era una decisión complicada. En abril se decide, en abril del 22. O sea, estamos hablando 4 meses después, sí. de... En abril del 22, pues se contratan a 2 empresas, en este caso Roturaciones Amagar y Constructora Dos Tumbos, 2 empresas del Valle que tenían bastante maquinaria, era una de las cosas que primaba en ese momento, sobre todo maquinaria pesada. Y bueno, con ese estudio que teníamos, valorándolo, pues decidimos con todos los técnicos en seguridad, en seguros, hablamos con las 2 empresas y dijimos, oye, vamos a empezar uno por cada lado. Uno por las Manchas, por la zona sur, y otro por la zona norte. Este es el trazado que tenemos planteado y vamos a ir poco a poco, sin riesgos, intentando evitar los riesgos y demás. Así empezamos, se tomó esa decisión. Borja, disculpa que te interrumpa tanto. Yo creo que los comentabas antes de empezar a grabar, o también creo que lo había escuchado ya. ¿Se trajo una persona de fuera? O vino, sí, vino para hacer una valoración, sí, a ver si era posible hacer la carretera 4 meses después de que la lava se... Vino una persona que había estado en otras erupciones volcánicas y que era especialista en este tema, y cuando vio los espesores nos dijo que
había que esperar mucho, años. Mucho. Años. Claro. Es que, perdón, ahí voy porque la decisión que se tomó por parte de Cabildo fue muy valiente, muy valiente. Más aún sabiendo lo que dijo este técnico, esta persona, que se tomaría muchos años para empezar a construir sobre la laguna carretera. Entonces, esa decisión de empezar a meter las palas compromete una responsabilidad penal. Exactamente. Entonces yo quería también matizar esto porque creo que se tiene que saber. Es verdad que nos dio mucha confianza. No teníamos seguridad, pero bueno, nos dieron confianza incluso hasta las empresas, ¿no? Oye, las que iban a participar, tranquilidad, vamos a ir con calma, sin locuras y tal. El técnico no lo tenía, pero parece que lo tenía bastante, no controlado, porque control lo había, pero bueno, sus argumentos, los que esgrimía, digo, bueno, pues hay que intentarlo y si no paramos, ¿no? Bueno, fueron los 6 días, hasta que aquella pequeña pista con las 2 máquinas caminando y se ve la imagen aquella de que se juntan a la altura de todo, que más o menos, fueron los 6 días en política, bueno, en política no, en mi vida, ¿no? Los 6 días más horribles y más angustiosos que yo he vivido. De hecho, fueron 6 noches en las que dormí 5 horas, 6 noches, no sé si habré dormido más. Sentado en el sillón, me levantaba y me ponía ahí a mirar el móvil o para tampoco molestar, ¿no? En casa. Con pensamientos recurrentes, sí, ¿no? Y yo pensaba, bueno, pues vamos a esperar que salga bien todo, intentamos poner todos los medios de seguridad por delante, pero también pensaba el día que una pala esta se caiga de 40 toneladas sobre un tubo volcánico, se mate el palista, bueno, el juez ya vendrá y empezará, primero que se mata, ¿no? Empezaremos a ver quién somos los responsables aquí de todo esto. Entonces yo recuerdo que había técnicos externos al Cabildo también trabajando allí, de mucha confianza. Yo tuve mucha confianza en ellos en ese momento, y tengo, obviamente, y bueno, yo tenía un contacto directo con ellos, ¿no? Pero aún así yo les pedía vídeos, les pedía imágenes, yo no podía estar allí todo el día, tenía que estar en el Cabildo, yo iba recurrentemente allí, diariamente, ¿no? Pero ¿cómo va? WhatsApp, todo bien, alguna novedad, mandaban algún vídeo, veías que la pala hacía así, hacia atrás, ¿no? Y veías un manto rojo debajo y que los dientes se encendían, y el palista tenía que parar, pues se encendía el diente y al final el brazo de la pala cogía temperatura, estábamos hablando de 700 grados a 40 centímetros de profundidad. Qué barbaridad. Entonces, claro, yo decía, al final, oye, se consigue hacer la pista. Dices tú, bueno, si la pala pasó. Y ese día en el que ves esa pista unida, que se ven las 2 máquinas. Las 2 máquinas, la famosa. Ese no día, respiras de. No. Vamos a ver, dices, oye, la pala pasó, las palas pasaron, palas grandes, no se hundió nada, cuidado, porque ahora hay que hacer la carretera, hay que ensanchar, pero bueno, dice, puede haber una vía, ¿no? Por ahí puede ser, es verdad que respiras un poco, pero bueno, ya después empiezas, ¿no? Empiezan a trabajar, allí se trabajó lo que hizo falta. Las empresas, esto no fue un tema solo de 2 empresas, o sea, fueron 2 empresas las que se les adjudicó la obra de emergencia, pero con cada una de esas empresas trabajaban subcontratadas muchísimas empresas más. Aquello era una bestialidad. Entre los camiones y palas que teníamos, retirando ceniza de las manchas y tal, que yo recuerdo hacer una reunión donde está la montaña de ceniza de las manchas y haber allí más de 50 chutos para cargar ceniza y llevar ceniza. Entre eso y lo que se hizo con la carretera de gente trabajando y tal, me acuerdo de los dueños de las máquinas decir que los dientes y los casos duraban semanas.
de las máquinas, había que pedir martillos nuevos, había que pedir, claro, porque son los hidráulicos, entonces eso solo fundía. Y no solo es la propia temperatura, sino la fricción. Exacto, eso lo fundía. Yo tengo imágenes que yo lo que decía era, por favor, y se respetó mucho, ahí las empresas estuvieron muy rígidas, no quiero una foto ni un vídeo de aquí dentro. Que se alarme nada, porque yo tenía vídeos en el que una máquina hacía así, ¿sabes? Una llama de fuego debajo de la pala, siempre con control y tal, pero yo intentaba controlar el decir, oye, no hagamos disparates aquí, no empecemos porque la gente se nos va a poner, esto se va a poner loca, los científicos iban midiendo temperaturas, bueno, después se empieza a trabajar ya y cuando tú vas viendo que vas ensanchando un poco, vas retirando, vas poniendo, que hubo que poner mucho material también, había que salvar desniveles un poco, y aún así ves cómo hace la carretera que baja, pues también para dar servicio a otros caminos y demás. Pues bueno, vas viendo un poco que, oye, esto va avanzando. En junio, finales de junio, se abre aquella famosa pista ya que permitía... 3 meses. Aquello fue... 3 meses después, ¿verdad? Aquello fue... Abril, mayo, junio. 2 meses. 2 meses. Aquel momento... Para mí, no el de las 2 máquinas, pero aquel momento para mí, que yo estuve allí en el día que se abrió, ha sido el momento de satisfacción más grande que he tenido, satisfacción profesional, personal no, obviamente, cuando tuve a mi hijo, pero profesional en todos los ámbitos, en el político, en el profesional mío como ingeniero, como persona. Fue el momento... Para mí, yo creo clave, el que me impulsó después, el que me dio los ánimos suficientes para seguir después, que se abrieron muchos caminos, aparte de la carretera y demás. Pero aquel momento, en tu ver aquel primer coche, que tenía que ir primero con una caravana delante, verificando, primero iba un coche delante, verificando que todo estaba ok, después iba una caravana hacia un lado, cuando llegaba el coche de seguridad ya, venía otra caravana hacia acá, así empezamos. Y yo ver la gente, aquellos agricultores, aquellos vecinos de Las Manchas que te decían que tenían que 3 horas entre 1 hora y media para allá, 1 hora y media para acá, que iban a abandonar sus fincas si aquello no salía adelante, que no podían más, la gente desesperada. Ver aquello fue para mí, un chute de energía en ese momento, dentro de toda la desgracia, porque había muchísimas desgracias más, pero bueno, que aquello era, yo siempre lo llamé, esto es un empujoncito más y un poquito más de ilusión, de generar un poco de ilusión en la reconstrucción, en la gente, al final el decir, oye, estamos abriendo una carretera, hemos conseguido abrir una pista de momento, por lo menos para que los vecinos y los coches puedan pasar, y fueron momentos, yo, mira, lo he dicho en todos lados, no tengo cómo agradecer la implicación de las empresas, de los trabajadores que le dedicaban las horas sábados, domingos que hicieran falta, de los técnicos que trabajaron allí derritiéndose las suelas de unos zapatos que tienen metal debajo, porque son zapatos de obra. O sea, que llegaban a su casa y tenían que poner los pies en baldes de agua congelada con hielo, porque eso era terrible caminar allí en aquellos momentos. O sea, yo no tendré jamás en la vida palabras de agradecimiento. Al final yo estaba ahí como responsable, pero si aquel empuje de las empresas, de los técnicos, del técnico, no se llega a producir, no tenemos carretera. O sea, además te lo decían las empresas, es que nosotros los trabajadores, que muchos habían perdido todo, te decían, esto me da ánimo a mí para levantarme todos los días, venir a trabajar aquí, porque sé que estamos haciendo una cosa que va a solucionar en la vida a mucha gente. Y era el empuje que había en ese momento, en esa obra de la carretera de la Laguna de las Norias. Y eso fue lo que me hizo a mí, aparte del orgullo que sientes en ese momento, ¿no?, de haber sacado aquello, pero lo que te hacía seguir apretando y seguir caminando en intentar recuperar la conectividad lo antes posible. Porque después también se hizo la carretera paralela, la de la costa que llamamos, que, bueno, una carretera que tiene 2 vías, una de ida y otra de vuelta, no tiene alumbrado, no tiene servicios, pero esa carretera se terminó antes que la... Sí. Pero bueno, estamos hablando, a lo que voy es que si la carretera, sin la iniciativa, sin la valentía que tuvieron ustedes, no lo hubiesen tenido, esa valentía y esa iniciativa, y bueno, toda la implicación de las empresas de La Palma y los trabajadores,
hubiese sido aún mucho más duro la reconstrucción de la isla y las pérdidas hubiesen sido mucho mayores, Mira, mucho mayores. En ese momento, ¿eras consciente de delito que era cruzar una lava de 3 kilómetros 200 en 6-7 meses? en ese momento tenías la adrenalina de sacar aquello que ni pensabas a veces. Después tú veías cosas, ¿no? Fui consciente después, cuando veías en la tele temas o te llamaban de otros sitios, ¿qué han hecho? ¿Cómo? O sea, cuando venían técnicos del gobierno de Canarias, del ministerio, a ver cómo estábamos haciendo la carretera, y decían, oye, esto era impensable, o sea. Entonces, ahí ya te empezaba un poco a dar más cuenta de que, oye, esto no es un tema al uso, ¿no? Pero bueno, lo que comentas tú, la carretera de la Laguna de las Norias sirvió de laboratorio también mucho para el resto de carreteras que se han hecho, incluso para implantar, tienes que tener en cuenta que en la carretera de la Laguna de las Norias se pasaron todos los servicios, con las tuberías, con alumbrado, o sea, se intentó dejar, al menos, para que los servicios de agua, electricidad y tal se pudieran reponer otra vez, y la carretera de la costa, que se hizo, es verdad que terminó antes, porque eran 2 tramos, te das cuenta, en la costa eran 2 tramos de colada, una parte intermedia que no había afectado al volcán, y hubo que hacer un viaducto grande allí en aquella zona, pero sirvió aquello. Yo creo que aquello sirvió para que algunas personas que a lo mejor en aquel momento decían, esto es inviable de momento, incluso en la costa las alturas de la colada eran más pequeñas, no eran tan altas como en la Laguna de las Norias, y aún más altas en la LP2, ¿no? Pero sirvió como empuje para que otras administraciones también se pusieran manos a la obra e intentaran pues trabajar. Se hizo la de la costa, que también hay que agradecer que se hizo un trabajo importantísimo allí, pero bueno, yo creo que fue un paso importante del que yo personalmente me siento orgulloso, pero me siento orgulloso de haber hecho la carretera, sí, que no la hice yo. O sea, yo era el responsable, la carretera no la hice yo. O sea, era el responsable, salió bien. Me siento orgulloso de lo que yo viví allí, de lo que yo vi en la gente, lo que yo vi en los trabajadores. Eso es lo más orgulloso que me hace sentir, el trabajo, el que allí estábamos, allí no se estaba, son las 7, o sea, allí tú ves a la gente a muerte, o sea, trabajando las horas que hiciera falta y tal. Aquello era como, no sé. Esto también, para mí por lo menos, es bastante personal. Hay mucha gente que me pregunta y se pregunta qué pasa con la famosa LP2, que es una vía tanto como la LP1 que circunvala la isla por el norte, y la LP3, que es la que, bueno, Santa Cruz, Los Llanos, la LP2, que es la que circunvala la isla por el sur. ¿Qué pasa con ese tramo de la LP2? ¿Por qué todavía? Porque todos hemos escuchado declaraciones del actual presidente del Cabildo de La Palma, decir que, bueno, cuando él tuviese el cargo, pues metería las palas, que son, en fin. Y a mí me gustaría, si es posible, que nos comentaras, porque hay mucha gente que me lo pregunta, y es una carretera también, una vía fundamental. Entonces, ¿qué pasa con esa vía? ¿Por qué todavía no se ha empezado esa vía? ¿Qué ocurre con esa vía? Es la vía más fundamental, era la vía más difícil en ese momento, era inviable en ese momento, se intentó, o sea, se estudió, en ese momento era inviable. Perdón, ahora estamos hablando cuando tú... Sí, eso era inviable, o sea, y las presiones de lava eran bestiales, la temperatura, o sea, tubos volcánicos, o sea, era imposible, allí sí que era imposible, ¿no? Se hizo la de abajo y bueno, el planteamiento era que el planteamiento nuestro, que eso era una vía que estaba en obras, como todos sabemos, y que sigue en obras. Y que sigue en obras, de verdad. Y que era el gobierno de Canarias que está haciendo las obras y que era el responsable, además. Estando en el gobierno, el gobierno decía que se iba a hacer cargo de recuperar la carretera, pero que en aquel momento, obviamente, era imposible. Sí. Recuerdo algún informe que mandaban del gobierno de Canarias diciendo que en cuanto se pudiera recuperar, pues empezarían con los trabajos de recuperación y demás. A mí
la verdad es que te duele un fisco, te duele bastante, ¿no? Y ahora entramos un poco en la parte política, de que pues, uno está haciendo el trabajo lo mejor que puede y que pongan en tela de juicio que tú no has querido recuperar la LP2, que era lo que me decían a mí, es que tú no has puesto empeño en recuperar la LP2. Sí, claro, ojalá la hubieran podido empezar a recuperar, pero no se podía recuperar. Ahí entra el presidente del Cabildo en su campaña electoral y bueno, que en 15 días se abría una pista y todo lo que hemos visto y oído, ¿no? Yo le decía, de fuera, pues a lo mejor es fácil, ¿no? Pues mira, si hicieron la de abajo, pues ¿por qué no se va a hacer la de arriba? Pero al final, yo creo que, independientemente de todo lo que dijo, se equivocó en una cosa muy importante. O sea, él estaba empeñado, él entró, prometió que se abría, que era lo primero que hacía. En su discurso de investidura lo dijo. Yo le dije, estaremos aquí pendientes de la apertura de la LP2. Y bueno, se empeñó, porque él dice que no, pero fue un empeño de que la tenía que hacer el Cabildo, que la iba a hacer él, la carretera. Yo me acuerdo en un pleno en septiembre, él entró en junio, en septiembre, primer pleno ordinario después de entrar, en julio creo que no se hizo pleno, agosto algún pleno extraordinario se hizo, pero el primer pleno ordinario fue para allá a principios de septiembre. Le pregunté, ¿la LP2? No, estamos trabajando, estamos haciendo propuestas al gobierno desde el Cabildo y tal, y le dije, mira, no te metas ahí, no por nada, sino porque eso lo tiene que recuperar el gobierno de Canarias, y además tiene los medios, la economía, obviamente, que eso tampoco era un problema porque la podía asumir el Cabildo lo que es la economía, ¿no? Y además hay un convenio entre el Estado y el gobierno de Canarias para terminar esa obra. Va a ser más sencillo en el sentido de que tú no tienes que licitar unas obras, porque ya la obra está en ejecución, por lo tanto la va a ejecutar la misma empresa que está trabajando en la carretera. No tienes ¿podría respetar el trazado que ya había? O sea, aunque lo modificaras, pues bueno, era más fácil porque no tenías que hacer un nuevo proyecto, sacarlo, aprobarlo, licitarlo, que se te presentara en empresa, todo el trámite que se te va en un montón de meses. No, la vamos a hacer nosotros. Pues la vamos a hacer nosotros. Empieza a darse cuenta, se reúne con el Estado le dice que a lo mejor es posible, pero después los informes jurídicos son contundentes. Hay un convenio entre el gobierno de Canarias y el Estado, y por lo tanto los fondos los tiene el gobierno de Canarias y es el responsable de ya el gobierno de Canarias que quiere que haga lo que quiera con los fondos, pero está claro que el gobierno no podía transferir los fondos ni las competencias al Cabildo. Pues ahí empieza una... no lucha así, bueno, en noviembre se entregan unos estudios al gobierno de Canarias por parte del Cabildo, se empieza a hacer un modificado, que al final pues este modificado ha llevado, nos han dicho 20 cosas distintas, han mandado cosas que no han servido, pues yo tengo escritos del Parlamento en el que contestan que las alternativas que puso el Cabildo sobre la mesa se desecharon, porque no tenían en cuenta tubos volcánicos, porque no tenían en cuenta... Y mientras tanto ha ido pasando el tiempo con distintos argumentos y al final, la realidad, según dicen, porque también es verdad que han dicho por 2 veces que está en su trámite final, lo dijeron el año pasado y ahora lo volvieron a decir hace unos días porque nosotros presentamos una moción en el pleno el otro día de la LP2 y ellos sacaron pues que estaban en el trámite final. A todo esto al final es que ha pasado 1 año y 9 meses, o sea, tenemos que contabilizar que ellos ya llevan gobernando más tiempo que nosotros después de que el volcán. Nosotros estuvimos del 25 de diciembre, que se da por finalizado obviamente, hasta junio del 23. Eso es 1 año y 6 meses. Después de dar por finalizado, ellos llevan 1 año y 9. Ya. Y no han recuperado una carretera, pero ni una. La LP2 es que no ha empezado, pero no han recuperado ni una infraestructura. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno pues está en campaña, a lo mejor se envalentona uno un poco y dice, bueno, pues como la gente que lo que quiere es esto, y al final cuando llegas al gobierno te das cuenta de que las cosas... Yo sigo diciendo que si desde el minuto 1 que entró se hubiera puesto manos a la obra con el gobierno de Canarias y hubiera tomado esa decisión, ya las palas estarían trabajando allí, pero al final el haberlo intentado hacer el Cabildo, el haber perdido ese tiempo, pues nos ha llevado, aparte de que creo que el gobierno de Canarias no ha sido lo rápido que tenía que haber sido en aprobar ese modificado y en adjudicar ese modificado, pues estamos en la situación en la que estamos, no hay LP2. Claro, es que lo que parece un poco increíble es que se consiga hacer una carretera que cruza 3 kilómetros 200 de lava en 7 meses y con la lava mucho más caliente que ahora,
y ahora lleven 1 año y 9 meses y no hayan hecho 1 metro. Pues esa es la situación que hay y al final es lo que yo le digo a él, oye, hay que estar, o sea, esto no es prometer y para adelante y decir lo que quiero oír la gente y después cuando llego pues veo y al final intentas responsabilizar incluso a otras administraciones, pues yo le he oído decir que es que el Estado no le transfirió el dinero, es que el Estado no te puede transferir el dinero, porque está en un convenio que se firmó hace 10 años, los que ahora hemos modificado el convenio para que si pasa otra cosa, ¿de qué me vale? Vale, perfecto, ahora hay una modificación del convenio, que si más adelante pasara esto, pues podría hacerse esa modificación, pero eso no me resuelve el problema que hay ahora, ¿no? De no poder hacer la LP2. Yo espero por el bien de Fuencaliente, de Las Manchas, de Gedei, del Paso, de los Llanos y de Tazacorte, de la isla, que se empiece ya de una vez, que es lo que tiene que hacer, y que no sigamos dándole tumbos, que si hoy está aquí, que si mañana va para allí, porque al final esto ya... Borja, para ir acabando con la entrevista de hoy, te voy a hacer una pregunta, quizás, bueno, yo te la hago, tú la respondes o no. ¿Crees que el volcán, estoy hablando evidentemente de la parte política, se usó de alguna manera con fines políticos, en el sentido de la gente estaba, bueno, tú lo decías antes, la gente estaba, todos lo sabemos, los que vivimos aquí, estamos por los suelos, ¿no? Hay mucha gente que, bueno... Entonces, cuando la gente en general está muy mal, ¿no? Ya casi se queda sin aliento, puede llegar una persona, sea el color que sea, el partido que sea, y prometer ciertas cosas en campaña o pre-campaña con la idea de... ¿Crees que el volcán, y quizás esta es una pregunta muy directa y muy dura, pero crees que el volcán ha ayudado a cierto partido estar donde está a día de hoy? Eso tengo clarísimo. Vamos a ver, el volcán ha sido el detonante de que la mayoría absoluta del Cabildo, de tener 4 diputados en el gobierno de Canarias, Coalición Canaria, de todo eso ha sido el volcán. O sea, mira, yo te voy a explicar por qué también. O sea, Coalición Canaria estaba la legislatura en una posición fácil. ¿Cuál era la posición fácil? Solo gobernaban en El Paso. Es verdad que fue un municipio afectado, obviamente, El Paso. No gobernaban en Canarias, no gobernaban en el Estado, no gobernaban en el Cabildo. Entonces, automáticamente, bajo la desesperación de la gente, todo lo que no funcionaba, la culpa era de alguien. ¿De quién era? De quién gobernaba. La culpa era de quien gobernaba siempre. Por lo tanto, tuvo una postura fácil. Después, lo que tú dices. ¿Dónde están las plataformas del volcán? Esa es otra cosa que mucha gente se pregunta. No, es que eso era lo que salía afuera de la isla. Todos los 19 se manifiestan contra el gobierno que está porque no da solución al tema del volcán. ¿Dónde están las casas modulares? Aquellas tan indignas y tan criticadas. ¿Dónde están? En Los Llanos y en El Paso siguen estando. ¿La LP2 dónde está? Debajo de las coladas. La recuperación agrícola del valle, Betty, pregúntale a un agricultor que están pagando, llevan 2 años sin recibir las pérdidas de renta, que es su salario al final prácticamente, que han hecho reparto de las ayudas de una forma que no sabemos ni el criterio que han utilizado. O sea, pregúntale ahora mismo a la gente si todo eso que se planteó en su momento, que se iba a solucionar automáticamente y rápidamente, ¿dónde está eso? Entonces, yo estoy, vamos, seguro, si no hubiera habido erupción volcánica, las cosas no hubieran sido como fueron, vamos. Yo puedo incluso llegar a decir que si no hubiera habido erupción volcánica, a lo mejor Sergio ni siquiera se hubiera presentado al Cabildo. Es un titular que no da en ningún sitio. Bueno, pues... No, pero lo pienso. Bueno, fueron los condicionantes en el momento, en cómo se utilizó el volcán. Entonces, el volcán ha sido la clave. A mí hay una cosa que, bueno, y esto lo he hablado con él, porque somos amigos y demás, y él la comparte también, y es que, Borja, tú, donde quiera que te hemos visto, con el volcán, con el coronavirus, con lo otro,
da igual que estés en La Palma, en Tenerife o en Nueva York, siempre te hemos visto la misma actitud, pasión, una persona trabajadora, pero sobre todo esa actitud que no la cambias por estar en otro sitio, porque tengas enfrente a otra persona, o sea, y eso nosotros lo valoramos. Yo creo que una persona tendría que ser así. Yo lo tengo claro, vamos a ver, y mire, y con todo esto que ustedes pueden ver, ¿no? Hay que saber los plenos, el pleno de ayer, de estos días, pues fue bastante tenso. Yo soy una persona que intento, a mí me gusta respetar, ¿no? A la gente, quiero que me respeten también. Yo soy una persona que intento llevarme bien con la gente, independientemente de que pues, tengamos guerras políticas y tal, tengo buena relación con todo el mundo. Yo lo que intento siempre es, yo tuve claro una cosa cuando entré en política, que me decían, vale más decir no, esto no se puede hacer, y después conseguir hacerlo, que no decir sí y no hacerlo. O sea, tú vienes un vecino con un problema, y tú te planteas el problema, ¿no? Y es más fácil que tú le digas, si tú ves que el problema es muy complejo, aunque no tengas así, es más fácil decirle, oye, no, esto no se puede hacer. Que lo consigue. Llamas al vecino y le dices, oye, al final estuvimos viendo estos temas y se pudo. Yo soy de esas personas. Entonces a mí me gusta, cuando hablo, o intento hablar de la manera más tranquila posible, intento hablar también para que me entienda la gente, ¿sabes? Sin mucho tecnicismo ni mucho rollo, porque al final yo creo que la gente también quiere entender lo que un responsable le transmite. Y también intento, muchas veces me habrá visto, hablar con papeles. Los papeles están firmados. Yo no es que haga un papel y vaya con el papel que yo redacto en casa y digo, mírate el papel. No. Yo intento cuando hablo, se me pueden escapar cosas, pero intento cuando hablo intentar hablar con toda la documentación sobre la mesa. Y también cuando tengo que decir, oye, me equivoqué, lo he dicho muchas veces, me equivoqué, oye, esto no salió como teníamos previsto y nos equivocamos o en esto fallamos, disculpen. Yo creo que eso no es malo. En política no es malo llegar y decir, oye, pensamos que esta obra pasó en alguna, si iba a ser en 4 meses y hemos tardado 8. Por estos motivos, disculpen, pedimos disculpas, no fue lo que teníamos. O sea, yo creo que al final a la gente hay que intentar hablarle de la mejor manera posible y claramente, y con un tono tranquilo y sosegado. Entonces, yo es lo que he hecho y lo que sigo haciendo y lo que seguiré haciendo. Esté aquí, en un ayuntamiento o esté en otro lado, y lo hacía también en mi profesión, intentaba, oye, con los compañeros de profesión, pues hablar, dialogar, cuando teníamos temas distintos y tal. A mí me gusta la política esa, independientemente que nos peleemos a veces, bueno, estamos acalorados, son normales, porque eso forma parte de la pero a mí me humana. gusta mucho hablar con, oye, pues tú qué crees, no, pues yo no comparto eso, pero cuando te digo que no comparto eso, te digo que no lo comparto por esto y por esto, no te digo no lo comparto porque lo estás haciendo tú, y como lo estás haciendo tú, yo tengo que decir que está mal. No, yo no lo comparto por esto y por esto. A mí una cosa que me gusta mucho, y yo creo que escasea hoy en día en la política, es que eso es mi punto de vista personal, lo que te conozco, en que si tú piensas A, dices A, si piensas B, dices B, delante de esto, delante de aquello, delante de quien sea. Al igual hoy en día lo que se estila es más el populismo, la demagogia. Le digo a cada uno lo que quiere oír. Claro. Bueno, es que eso es lo que está pasando, y es lo que no se puede hacer. Hay que saber decir que no, hay que saber poner punto y aparte y decir, lo que no se puede es estarle tocando el hombro a todo el mundo diciendo sí, no te preocupes, que eso, yo creo que eso al final es lo que hace que pues la gente un poco te entienda y bueno, la clave de la política, ¿no? Que se ha perdido en muchos aspectos. Borja, Héctor, hemos llegado al final de nuestra entrevista de hoy, de nuestro podcast. Pues se ha ido rápido, ¿eh? Sí, y llevamos ya 1 hora 40 por hora y media. Sí. Bueno, pero cuando uno está hablando de lo que le gusta, como es tu caso, yo creo que de aquí, la gente que nos ve, y nosotros personalmente, aunque quizás te conocemos un poquito más, pero yo creo que nos llevamos la sensación de que eres una persona transparente, una persona implicada, trabajadora, que te gusta lo que haces. De hecho, lo has dicho, yo estudié esto y si me metía en política quería trabajar en este área, ¿no? Campechano y una persona que te da sus motivos cuando te los tiene que dar, y eres una persona sincera, ¿no? Es lo que yo creo que opinamos y es la sensación y que has transmitido de aquí, ¿no? Cuando apaguemos cámaras y demás, nos gustaría
que si pudiese ser, tenemos un libro de visitas que nos pudieras dejar, pues, no sé, lo que tú, una reflexión, un pensamiento y una firma. Esto lo hacemos con todo el mundo y nos gustaría que lo hiciese. Y por otro lado, pues, ya como recuerdo y agradecimiento también, pues, regalarte la taza del podcast, del último pito. Tengo que decir que, bueno, se los agradezco, estado la verdad es que muy cómodo. De los últimos meses ya, ¿no? Es la conversación personal, política más sosegada y tranquila que he tenido, porque está acostumbrado uno a estar en otras cosas. Se los agradezco de verdad. Tengo que decir que es el primer podcast al que me invitan. Yo nunca he estado en todos los medios de comunicación, pero nunca en un formato así. Pero en un podcast no, así no. Por eso cuando me llamaste y tal, pues también me hace ilusión un poco venir. Les agradezco el detalle, la verdad, y les animo a que esto es importante, lo que están haciendo es importante, porque al final la gente también tiene que entender algunas cosas de por qué se hacen determinadas cosas, de cómo es la persona al final. No solo que se queden con eso de, bueno, ahí está el político de turno, ya viene a decirnos que yo creo que es importante que conozca un poquito más la calidez, la persona que detrás, porque al fin y al cabo todos somos personas y a raíz de esa persona, pues, hay un profesional, hay un político, entonces es interesante dar a conocer esa cara que normalmente no se da a conocer. Entonces nosotros te agradecemos mucho el que hayas sido muy cordial con nosotros, muy dispuesto, y bueno, que hayas venido aquí a hablar de esta manera como has hablado, porque tampoco todo el mundo tiene, bueno, esa claridad o ser tan campechano. Entonces también decirte por nuestra parte que cuando quieras venir aquí, si quieres una charla, un debate o incluso otra entrevista por cualquier otro motivo, que sepas que solo tienes que ponerte en contacto con nosotros. Es tu casa. Y es tu casa. Ni más ni menos. Un día venimos a un debate, un día venimos cuando organicen algo, venimos a un debate. O un día podemos venir a hablar de automovilismo. Por ejemplo, ¿por qué no? Hablamos, en los debates y en las charlas hablamos un poco de todo. Por eso. De hecho, el próximo día uno de los temas será el automovilismo. Perfecto. Pero gracias, vamos, que a ti, Borja. Gracias. Héctor, despedimos ya por hoy. Sí, pues nada, pues esto ha sido todo en el capítulo de hoy. Nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias.